Bueno, nos ponemos de pie para hacer una oración y invocar al Espíritu Santo. Señor Padre Dios, Señor Padre Dios, nos hemos reunido hoy, el día de aquí, para escudriñar tu palabra. Envíanos tu Espíritu y que no sea yo el que va a hablar, sino que sea el Espíritu, pero por medio de mi boca. Señor, quítanos esa pereza espiritual que tenemos para estudiar las Escrituras. Abre nuestros corazones, abre nuestras mentes para que podamos entender el mensaje que nos vas a dar el día de hoy, Señor. Te lo pidemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, Padre, tú Todopoderoso. Y bueno, vamos a comenzar con las Escrituras. El día de hoy les traemos un tema que se llama ídolos o imágenes, y todo va a ser basado a las Escrituras. Así es que por favor pongan mucho cuidado y vamos a estar haciendo pausas en el transcurso que vamos a ir leyendo las Escrituras, pero van a ser explicadas. Pueden sentarse. Muchas gracias. Bueno, me gustaría comenzar con ustedes, los que son cristianos católicos. Que los cristianos católicos tenemos imágenes, ¿verdad? En el templo y en nuestras casas. Y entonces por eso es el tema que hoy se va a tratar: imágenes o dioses falsos. Yo sé que les han llegado personas diciéndoles que nosotros tenemos otros dioses. ¿Alguna vez lo han escuchado? ¿Alguna vez ha llegado alguien y a leerles un pasaje que se llama Éxodo capítulo 20, versículo 4 y Salmo 115? Vamos a leer, vamos a comenzar por allí y después vamos a regresar a lo que nos enseña la Iglesia Católica. Por favor, ¿me puedes leer Éxodo, versículo 20, versículo 4? No es el versículo 4. ¿A dónde está el 5? No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba, en el cielo, abajo, en la tierra, y en las aguas de abajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. ¿Han escuchado alguna vez que alguien les haya dicho ese pasaje, que se los haya venido a leer a su casa? Ahora vamos a ver números, Salmo 115. Está escondido. Aquí está. Acá. 115. Salmo 115, del 1 al 12. Hasta el 12, ¿verdad? No, a nosotros, Señor, nos des la gloria, no a nosotros, sino a tu nombre, llevado por tu amor, por tu lealtad. ¿Quieres que digan? Sí, tío, ¿te sigo hasta el 12? Síguele, nomás síguele. ¿Quieres que digan los paganos, dónde está, pues su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Él realiza todo lo que quiere. Sus ídolos no son más que oro y plata, una obra de la mano del hombre.
Tienen boca, pero no hablan. Permíteme ahí despacito. ¿Han escuchado eso? Entonces, ¿por qué tienen las imágenes? Si esta imagen tiene boca y no habla. Sigue leyendo. Tiene boca, pero no hablan. Ojos, pero no ven. Ojos, pero no ven. Sigue. Orejas, pero no oyen. Oídos, pero no oyen. Nariz, pero no huelen. Nariz, pero no huele. Tienen manos, mas no palman. Manos, pero no palman. Pies, pero no andan. Pies, pero no andan. Ni un susurro sale de su garganta. Ni un susurro sale de su garganta de Que esta imagen. Que sean como ellos los que los fabrican y todos los que en ellos tienen confianza. Ay, hasta allí nomás. ¿Han escuchado esto? ¿Y por qué los tenemos? Si no oyen, no ven, ¿verdad? Bueno, ahora, si alguien les ha venido a hablar de esto, que dijeron por allá atrás que sí, que les han venido a leer estos pasajes, pues por eso es de que ahora se trata de este tema para aclarar de estas imágenes. Vamos a regresar otra vez al Éxodo 20, pero esta vez lo vamos a leer desde el 1, porque a ustedes les han leído solamente el versículo 4 de Éxodo 20, versículo 4. Ahora lo vamos a leer desde el 1 para entender el contexto, porque un texto fuera del contexto es un pretexto. Y para no tener pretextos, tenemos que leer el texto y el contexto para entender qué es lo que nos está diciendo las Escrituras. Adelante. Éxodo primero. Sí. 24. Éxodo 20. 24 y comenzando desde el 1. Desde el 1 hasta el 5. Sí. Entonces Dios dijo todas estas palabras: Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba. Allí, despacito. Les dije que íbamos a ir por pausas. Estamos leyendo versículo 1. Por favor, léeme otra vez lo mismo, hasta allí nomás y allí paras. Entonces Dios dijo todas estas palabras: Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. Otros dioses, dijo otros dioses. No dijo no tendrás imágenes. Por eso es donde les digo, tenemos que ir al contexto. Las Escrituras no dicen no tendrás imágenes, dicen no tendrás otros dioses. Y entonces vamos a ver cómo se hacían sus dioses. Adelante. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo, en la tierra, y en las aguas de abajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a tus hijos, nietos, bisnietos, por la maldad. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Bueno, Señor. El contexto nos está diciendo que en el país de Egipto, cuando estaba el pueblo de Dios en Egipto, adoraban otros dioses que no era el Dios que nosotros adoramos. Y entonces esos dioses, ellos se los hacían de estatuas. Agarraban cualquier pretexto para hacerse un dios. Y esa imagen que ellos se hacían, ellos lo llamaban Dios y pensaban que eso tenía poder. Entonces cuando Dios sacó su pueblo de Egipto a la tierra prometida,
les dijo que no hicieran dioses, pero nunca les prohibió que no hicieran imágenes. Pero ¿cómo se hacían los dioses? Tenían que hacer la imagen primero para que ellos creyeran que era un dios. Por lo tanto, dice, yo soy un Dios celoso y no quiero que ustedes adoren otros dioses. Eso es lo que nos dice el contexto. Pero Dios no se contradice. Dios, vamos a ver qué manda hacer más adelante. Principalmente cuando Dios prohibió esos dioses, no existían estas imágenes. Estas imágenes salieron mucho más tarde, porque son los santos. En ese tiempo todavía no comenzaban a desarrollar los santos. Vamos a leer Éxodo 32, del 1 al 8. A ver, vamos a ver qué es lo que Dios prohíbe. Y en Éxodo 32, del 1 al 8, nos va a decir qué es lo que Dios prohíbe. Adelante, por favor. Moisés no baja del monte y le pareció al pueblo un tiempo largo. Se reunieron en torno a Aarón, al que dijeron, fabricanos un Dios que nos lleve adelante, ya que no sabemos qué ha sido de Moisés, que nos sacó de Egipto. Aarón les contestó, saquen los aros de oro que sus mujeres y sus hijos e hijas llevan en sus orejas y tráiganmelos. Todos se los sacaron y los entregaron a Aarón. Él los recibió y fabricó un ternero de metal batido. Entonces exclamaron, Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Se lo mostraron a Aarón, el que edificó un altar delante de la imagen. Y luego anunció, mañana habrá fiesta en honor de Yahvé. Al día siguiente se levantaron temprano, ofrecieron víctimas consumidas por el fuego y también presentaron sacrificios de comunión. El pueblo se sentó para comer y beber, luego se levantaron para divertirse. Entonces Yahvé dijo a Moisés en el cerro, vuelve y baja, porque tu pueblo ha pecado. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Bueno, en este pasaje nos está diciendo que Moisés había subido al cerro, que es en el cerro donde se le dieron las tablas de los 10 mandamientos. En el transcurso que él estaba allá, dejó el pueblo que Moisés iba guiando por el desierto. Cuando pasó mucho tiempo y que Moisés no bajaba, el pueblo le dijo al hermano de Moisés, que es Aarón, ¿sabes qué? Moisés ya no va a regresar. Y él es el que nos va guiando por medio del poder de Dios. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora necesitamos de un Dios. Pero miren, allí está el pecado, porque no pidieron una imagen, pidieron un Dios. Y entonces Moisés se halló obligado para que no fuera apedrado por el pueblo. Y entonces ordenó que las mujeres entregaran el oro. Y entonces el oro se fundó y se hizo una imagen de un becerro. Hasta allí, por el hecho de hacer la imagen, todavía el pueblo no había pecado, porque era solamente una imagen de un toro. Cuando el pueblo pecó, es cuando ellos clamaron y dijeron, este es tu Dios, el que te sacó de Egipto. ¿Cómo iba a ser un becerro el que los sacó de Egipto? El que los había sacado de Egipto era Dios el Todopoderoso. Pero ellos ya estaban poniendo su mente, su corazón y sus ojos en esa imagen, que era una imagen de un toro. Y en el momento que ellos clamaron y dijeron, este es tu Dios,
y adoraron, le dieron la adoración a esa imagen, a ese becerro, allí fue el pecado. Y eso es lo que Dios no quiere, que pongamos nuestro corazón en otras cosas que no sean Dios, porque hay solamente un Dios, y por eso es que dice que Dios es un Dios celoso. Vamos a ver ahora el pasaje de Salmos 115 otra vez, y lo vamos a leer del 1 al 12. Del 1 al 12. No, a nosotros, Señor, nos des la gloria, no a nosotros, sino a tu nombre, llevado por tu amor, tu lealtad. ¿Quieres que digan los paganos, dónde está, pues, su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Él realiza todo lo que quiere. Sus ídolos no son más que oro y plata, una obra de la mano del hombre. Tienen boca, pero no hablan, ojos, pero no ven, orejas, pero no oyen, nariz, pero no huelen. Tienen manos, mas no palman, pies, pero no andan, ni un susurro sale de su garganta. Que sean como ellos los que los fabrican, y todos los que en ellos tienen confianza. Casa de Israel, confíen en el Señor, Él es su socorro y su escudo. Casa de Aarón, confíen en el Señor, Él es su socorro y su escudo. Los que temen al Señor, confían en el Señor, Él es su socorro y su escudo. El Señor no nos olvida, nos bendecirá a la casa de Israel. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Ok, en este pasaje otra vez no lo vamos a sacar de contexto. Les han leído a ustedes solamente el Salmo 115 del 5 al 7. Tienen boca, no hablan, tienen ojos, no ven. Pero ahora lo leímos desde el versículo 1. En el versículo 1, el salmista, el que escribió los salmos, está teniendo una pelea con los paganos. Ahora les voy a decir quién son los paganos para aquellas personas que no sepan quién eran los paganos. Los paganos eran los que no creían en el Dios Todopoderoso, el que hizo el cielo, la tierra y el mar. Y esos paganos son los que tenían otros dioses, se habían hecho imágenes y dicen, estos son nuestros dioses. Entonces el salmista estaba teniendo una pelea con ellos, y el salmista dice, mi Dios está en el cielo, mi Dios puede hacer todo lo que Él quiera. Y dice, y entonces los paganos le decían a él, sí, pero ¿dónde está tu Dios? Nosotros no lo miramos. Tu Dios es un Dios invisible, porque hay personas que no creen si no ven. Tienen que ver para que crean. El salmista estaba creyendo en un Dios que es invisible. Los paganos tenían que tener una imagen para creer, y esos eran sus dioses. Entonces el salmista les está explicando, mi Dios está en el cielo, mi Dios es todopoderoso, mi Dios puede hacer todo lo que Él quiera. No es como los dioses que ustedes paganos que tienen. Los dioses que ustedes tienen son esas imágenes que ustedes mismos se han hecho. Y esas imágenes que ustedes se han hecho tienen ojos, no ven, tienen boca, no hablan, tienen nariz, no huelen, tienen manos, no palpan, tienen pies, no caminan. Esos son los dioses de los paganos. Y a eso es a lo que se está refiriendo las escrituras. No se está refiriendo a las imágenes de la iglesia, se está refiriendo a dioses paganos. Vamos a ir al pasaje del libro de Números 21, versículo 8 al 9. Vamos a ver si Dios se contradice, porque
en el libro del Éxodo nos había dicho, no se hagan imágenes. Ahora vamos a ver qué nos dice en el libro del Éxodo. Digo, en el libro de Números. Números 21, versículo 8 y el 9. Y Yahvé le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido al verla sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se sanaba. Palabra de Dios. Palabra te de alabamos, Dios. Señor. Otra vez, Dios no se puede contradecir. Dios no puede decir algo y luego después mandar a hacer. Entonces va a confundir la gente. Si tú le dices a un niño, no me hagas eso, y luego al rato le vas a mandar lo que lo haga, el niño no va a entender. Va a decir, por fin mamá, por fin papá, no lo hago o sí lo hago. Dios en Éxodo había prohibido no hacer imágenes, pero nos estamos dando cuenta de qué clase de imágenes. En el libro de los Números, era el pueblo de Egipto que iba caminando por el desierto. La gente que llevaba a los israelitas se estaban saliendo del huacal. Siempre Dios está pidiendo que seamos obedientes. Y todas las generaciones hay gente que somos desobedientes y nos salimos del huacal. Entonces toda esa gente que se estaba saliendo del huacal estaban siendo mordidos por víboras. De hecho, Dios así lo quiso. En el desierto Él dijo, bueno, este es el castigo que les voy a dar y voy a extender muchas víboras allí en la arena, en el desierto. Pues allí por donde caminaba la gente eran mordidos por víboras y morían. Entonces el pueblo clamó a Dios, pero tuvieron que ir por medio de Moisés, porque Moisés era el líder, era el que llevaba a cargo el grupo cruzando el desierto. Entonces Moisés habló con Dios y le dijo, mira, tu pueblo, porque es el pueblo de Dios, así se expresa Moisés. Moisés lo va guiando, pero es el pueblo de Dios. Mira, tu pueblo está siendo muerto por las mordidas de víboras. Entonces Dios le dice a Moisés, hazte una víbora y colócala en un asta. A veces unas Biblias dice asta, en otras Biblias dice poste. No sé si ustedes han puesto atención que a veces en las clínicas tienen esa imagen, que tienen un poste allí con una víbora enredada, o las ambulancias a veces traen eso. Los paramédicos, por eso es que traen eso, porque lo que pasa que al ver esa imagen el pueblo se sanaba. Bueno, entonces ahí voy. Dijimos que Dios es todo un poderoso, que Él todo lo puede. Si Él puede hacer milagros con una víbora, ¿qué no puede hacer con una imagen santa? Él todo lo puede. Ahora, no digamos que la víbora hacía la imagen, digo, hacía el milagro, no. El milagro lo hace Dios. El milagro lo estaba haciendo Dios, pero porque la gente era obediente porque les había dicho, miren, nomás mírenla, siéntense allí, nomás mírenla. Y así van a ser sanados. Y Dios es el que hace el milagro. Entonces, otra vez, es para todos los cristianos católicos que no vayamos diciendo, oh, es que la Virgencita me hizo un milagro. O esta imagen en sí, yo tengo que ir con esa imagen porque es bien milagrosa. La imagen no es milagrosa. La imagen no hace milagros. Ni en sí en persona no hace los milagros ella. Menos una imagen, menos un pedazo de barro. Un pedazo de barro no hace milagros.
La Virgen, los santos tampoco hacen los milagros. Cuando uno se acerca hacia ellos, porque lo que pasa es que ellos han alcanzado la santidad. Ellos ya no son como nosotros. Hay una escritura de San Pablo que dice, veíamos como cuando éramos niños, pero cuando alcanzamos la plenitud, miramos todo porque también en Génesis dice que Dios nos hizo a su imagen. Entonces, si Dios a su imagen, Él puede mirar todo. Cuando nosotros alcanzamos la plenitud, o un santo alcanza la plenitud, también puede mirar. Por lo tanto, cuando uno le pide a un santo que ya está en la gloria de Dios, Él está escuchando. Él está más cerquita de que tú. Esas personas que ya murieron, que ya alcanzaron la santidad, están más vivitos que tú y yo. Porque lo que pasa es que se murió el cuerpo, pero el alma está viva. Y también Jesús nos dijo, yo soy un Dios de vivos, no de muertos. Por eso es que era el Dios de Abraham, Isaac, de Jacob. Cuando ustedes se enfoquen a una imagen, no le digan, Virgencita, hazme el milagro. Díganle, Virgencita, pero ustedes nomás se están enfocando en el retrato, pero la Virgencita está en el cielo. Virgencita, tú que estás allá, a un ladito de Dios, intercede por este pobre pecador, que yo necesito de ese favor. La Virgen María, que siendo madre de Jesucristo y Jesucristo siendo Dios, de hecho en las Escrituras también nos dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Jesucristo cumplió con todos esos requisitos, honró a su madre. Yo pienso que cualquiera de ustedes, mujeres que están aquí, si alguien de sus hijos les pide algo, lo van a hacer, ¿verdad? O el hijo también si la mamá les pide algo al hijo, también el hijo se lo va a conseguir, porque los hijos queremos mucho a nuestras mamás. Entonces, en este caso, la Virgencita se le acerca a Jesús, y yo sé que no le va a negar las cosas que la Virgencita le pida a Jesucristo, que es el juez de los jueces. Para que no vayan diciendo, es que esa imagen hizo el milagro. No, Dios me hizo el milagro por la intercesión de Santo, de que a cada quien ustedes tenga el voto por. Bueno, entonces, damos el número, ¿verdad? Sí. Vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 17 y el 22. Y vamos a ir mirando que Dios no prohíbe las imágenes, prohíbe los dioses falsos. Así es que vamos a ir mirando que todo puede ser, que todo podemos ponerlo como Dios, y que todo es lo que nos puede llevar al pecado. Bueno, por favor. La casa por delante del santo de los santos tenía 20 metros. En el interior de la casa el cedro había sido esculpido en forma de calabazas y de guirnaldas de flores. Todo estaba revestido de cedro y no se veían las piedras. El santo de los santos, en lo más interior de la casa, había sido preparado para poner allí el arca de la alianza de Yahvé. Delante del santo de los santos, que tenía 10 metros de largo, 10 de ancho y 10 de alto, se levantó un altar de cedro, recubierto de oro fino. Salomón revistió de oro fino el interior de la casa, y una cadena enchapada en oro cerraba el santo de los santos. Toda la casa estaba pues cubierta de oro. También estaba cubierto de oro el altar ubicado delante del
santo de los santos. Palabra de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, allí está otro pasaje que nos está indicando que Dios no se contradice. Y de hecho, el templo del que está hablando allí fue hecho por Salomón, el rey Salomón. Ese templo cargaban ellos una arca, que era la arca de la alianza. Y el arca de la alianza tenía el maná, la vara de Aarón y los 10 mandamientos. Entonces en ese templo había 2 espacios. El templo era santo y había un lugar que era el Santísimo, el lugar santísimo. Vamos a poner como aquí, como este espacio, mira, que digamos que de aquí hay una división, es donde estaban las cortinas del templo. Para acá es el templo normal. De esta raya para acá está el lugar santísimo, del que nos está hablando las escrituras. Y allí en el lugar santísimo es donde se guardaba el arca de la alianza. Pero nos está dando una inscripción, las escrituras, que ese templo estaba decorado de oro, tenía imágenes y así, y ya ves que lo que hizo Salomón lo hizo por orden de Dios. Y Salomón lo mandó decorar así. Así es que esas decoraciones que se le hacen a las cosas, mientras que no se pongan como Dios, no es pecado. Es una imagen, es una decoración que se le está dando al lugar. Y ese era el lugar santísimo. No era. De hecho, de ese lugar santísimo que les estoy hablando, no entraba nadie más que el sumo sacerdote. Y una vez por año nomás. Todos los sacerdotes llegaban al templo normal. Entonces los sumos sacerdotes hacían expiación a los que iban a entregar sus pecados. Y esos sacerdotes le entregaban los pecados al sumo sacerdote. Y luego el sumo sacerdote entraba atrás de esa cortina una vez por año para entregar los pecados del pueblo. Por eso es que el día de ayer me parece que sí les hablé de la cortina que se rasgó. Entonces, ese era el lugar donde estaba la cortina, porque entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y una vez que ya que Jesucristo vino, entonces se abrieron las puertas del cielo y él pasó a ser el sumo sacerdote. Y el cielo pasó a ser esa parte que era el Santísimo en el templo. Entonces por eso es que ahora ya no hay sumos sacerdotes, porque el sumo sacerdote es Jesucristo. Y ya no hay necesidad de esos sumos sacerdotes que cruzaban para el lugar santísimo una vez al año. Pero estaba decorado, nos está diciendo las escrituras. Bueno, vamos a ver ahora Primera de Reyes 6:23 al 35. En el santo de los santos puso 2 querubines de madera, de olivo silvestre de 5 metros de alto. Cada una de las alas del querubín tenía 2 metros y medio de largo, de manera que había 5 metros de una punta a la otra de las alas. El segundo querubín medía también 5 metros. Ambos querubines tenían el mismo porte y la misma forma. La altura del primero y del segundo era de 5 metros. Salomón puso los querubines en el centro de la casa, con las alas desplegadas. El ala del primero rozaba uno de los muros y el ala del segundo tocaba el otro muro, y sus alas se tocaban una con otra en medio de la casa. Salomón revistió de oro a los querubines, hizo esculpir en relieve en todas las paredes de la casa, por todo el terreno, tanto por fuera como por dentro, querubines, palmas y flores, por dentro y por fuera. El piso de la casa estaba cubierto de oro. Las puertas del santo de los santos era de madera
de olivo silvestre. El dintel y los postes ocupaban la quinta parte de la puerta. Ambas puertas de madera de olivo silvestre estaban esculpidas con querubines, palmas y flores. Todo estaba cubierto de oro, incluso los querubines y las palmas. De igual modo, la entrada del santuario estaba guarnizada de postes de madera de olivo silvestre, que ocupaba un cuarto de la puerta. Las dos puertas eran de madera de cipres. Cada una estaba constituida por dos paneles que se articulaban. Allí había esculpido querubines, palmas y flores, todo recubierto de oro. Palabra de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, otra vez este pasaje nos vuelve a hablar de las imágenes. ¿Qué nos dijo el pasaje de Éxodo 24? El primero que leímos. No te harás imágenes de lo que está arriba en el cielo, de lo que está en la tierra, de lo que está abajo en el mar. ¿Ustedes saben qué son querubines? Ángeles. ¿En dónde están esos ángeles? En el cielo. ¿Y por qué Dios nos había dicho no te harás de lo que hay en el cielo? Y ahora están en el templo. Y no son cualquier imágenes pequeñitas. Nos está hablando de querubines de 5 pies. Dice 5 metros, un ala 5 metros, otra 5 metros. Así es que imagínense, entre los dos querubines que estaban allí, eran grandísimos, cubrían bastante. Y todo eso era aprobado por Dios. Y estaba en el templo de Dios, en el que hizo Salomón. Así es que no es la imagen la que se prohíbe. Son los dioses falsos. Vamos a encontrar más adelante cuáles son esos dioses falsos. Vamos ahora a mirar Colosenses 3, 5, 6. No lo encuentro. Censos es del Nuevo Testamento. De acá acá está. No, es el antiguo. ¿Es acá? Sí, espérame. Lo puedes hacer, Colosenses, sí, perdón. Del 3. 3, 5, 6. Por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impurezas, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Palabra Ahí de está. Dios. Ahí está, ahí nos dijo. ¿Qué son ídolos? Léeselos otra vez para que escuchen. Por lo tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Tales cosas atraen los castigos de Dios. Los ídolos son los dioses falsos. Esa es la palabra. Por eso es que la palabra se compone en dos palabras. Ídolo es un dios falso. Tría es adoración. Por eso es que se le llama idolatría, porque es en dos palabras. Si Dios hubiera prohibido las imágenes, esa palabra no se llamaría idolatría, se llamaría imagenatría. ¿Me entiendes? Porque estuviera prohibiendo imágenes, entonces la palabra se compusiera imagenatría. Pero no es imaginatría, es idolatría, porque está prohibiendo los ídolos. Los ídolos son dioses falsos, lo que uno se pone como Dios.
Por ejemplo, allí nos está diciendo las cosas que está poniendo como Dios, como una persona que se le dice, vamos a tener un estudio bíblico. Ayer tomamos el tema, ¿verdad? Hoy que dice, el que no conoce las escrituras no conoce a Dios. Muchos decimos, conocemos a Dios, pero si te digo, ¿qué tanto conoces de las escrituras? Cero, pues entonces conoces cero de Dios. Y entonces, como conoces cero de Dios, hay que ir donde hay estudio bíblico para conocer más de Dios. Pero hay veces que a nosotros nos importa más el dinero. Dicen, no, pero es que, ¿sabes qué? Yo, si voy a escuchar la palabra de Dios, voy a dejar de ganarme, ¿qué? 500 pesos. Entonces, ahí es donde estás poniendo tú el dinero como tu Dios. Al momento que pones ese dinero como tu Dios, ese es tu ídolo, ese es tu Dios. Y ese es lo que está prohibiendo las escrituras. Que no pongas esas cosas delante de Dios. Buscar primero las cosas de Dios. Pues yo digo, si me permiten, si está ganando, ¿no? Sí. Si gana, pero se está perdiendo de lo bueno, de lo mejor. Está ganando en el momento para las cosas que necesitamos del mundo. Mundiales. Pero hay otros pasajes de las escrituras que dice, no amases dinero, riquezas en este mundo, mejor en el cielo, que allá no hay polilla, aquí te lo puede robar un ratero, allá no, allá lo que estás ganando ya es algo que estás ganando y allá nadie te lo va a robar. Entonces, primero, poner las cosas de Dios y lo demás vendrá por añadidura. De hecho, Dios no nos va a dejar sin lo necesario que necesitamos para vivir. Pero a veces nosotros somos tan aferrados que queremos lo que hay en el mundo, lo que miramos. Y eso, en vez de que nos esté haciendo un bien, nos está llevando a una perdición, porque nos estamos llevando a la idolatría, a tener esas cosas por Dios, en vez de Dios. De hecho, el primer mandamiento, ¿verdad? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Génesis Por favor. 26, 27. Ok. Vamos a pasar a Colosenses, versículo. Génesis. Perdón. Ok. Génesis 1, 26, 27. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga una autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Palabra de Dios. Otra vez, es un pasaje que Dios no se puede contradecir. Dios estaba hablando, pero todos sabemos que Dios es un Dios trino. Yo sé que muchos de ustedes ya han escuchado el Evangelio de San Juan 1:1, donde dice que Jesús era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Así es que por lo tanto, cuando nosotros decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, son tres personas en un solo Dios. En algunas partes del libro de Génesis también nos dice que el Espíritu alateaba sobre las aguas. De Deuteronomio. Entonces, por lo tanto, el Espíritu es parte de Dios, que ya existía. Jesucristo ya existía, era la palabra. La palabra se encarnó y fue cuando pasó a ser Cristo. Por lo tanto, cuando Dios estaba en el planes de hacer la humanidad, antes de que hiciera a Adán y a Eva, Él estaba hablando con el Espíritu y con la palabra. Dice, hagamos. Ya ven la palabra, hagamos.
hagamos. No dijo haré, dice hagamos. Y entonces, ¿qué iba a hacer? ¿Cómo nos iba a hacer? A su imagen. Entonces, si fuera pecado hacer imágenes, ¿para qué Dios está haciendo imágenes? Ya, ahí es una imagen. Nosotros somos a la imagen de Dios. Por lo tanto, no es pecado hacer imágenes, es pecado tener ídolos. Ahora vamos a ver el libro de Deuteronomio, versículo 5, capítulo 7, del 7 al 11. Está cerca de Números. Perdimos a Deuteronomio. Por aquí. ¿Dónde están Números? Entre este espacio. Pues es Génesis. Entonces, permíteme, ahorita tú lo buscas. ¿Alguien lo tiene? ¿Que tiene Biblia? ¿Alguien tiene el número? ¿Sí? Sí. 7, 11. 5, 7, del 7 al 11. Sí. Del 7 al 11. A ver, si nos haces el favor, entonces y ya luego pasamos al otro. Pero síguele buscando. Yahvé Sí. se ha ligado a ti y te ha elegido no por ser el más numeroso de todos los pueblos, al contrario, eres el menos numeroso. Más bien, te ha elegido por el amor que te tiene y para cumplir el juramento hecho a tus padres. Por eso Yahvé, con mano firme, te sacó de la esclavitud y del poder del faraón, rey de Egipto. Reconoce pues que Yahvé tu Dios es el Dios fiel que guarda su alianza y su misericordia hasta 1000 generaciones a los que lo aman y cumplen sus mandamientos, pero castiga en su propia persona a quien lo odia y lo sanciona sin demora. Guarda pues los mandamientos, normas y ordenanzas que yo te mando hoy poner en práctica. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, Deuteronomio, el libro de Deuteronomio nos está narrando otra vez del pueblo que había sacado de Egipto. Me parece que también ayer tomamos un poquito de esta parte, que el pueblo de Egipto estuvo 300 años de esclavos. Entonces, cuando ellos clamaban a Dios que querían ser libres, pero entonces cuando Dios los llevaba caminando por el desierto, eso, por eso lo repite una y otra vez, porque quería ponérselos muy en claro, de que ya que si ellos habían agarrado costumbres de lo que habían aprendido en Egipto, que no lo llevaran a la tierra prometida, que no adoraran otros dioses, que solamente adoraran al Dios en quien los estaba ayudando a salir de Egipto hacia la tierra prometida. Y entonces por eso es que en cada pasaje nos lo recalcan y lo recalcan para que no caigamos en ese pecado. ¿Encontraste? Ok, Deuteronomio 6:13, 15, por favor. Temerás a Yahvé, tu Dios, a él servirás e invocarás su nombre si debes hacer algún juramento. No vayas tras dioses extraños, tras los dioses de los pueblos que te rodean, porque Yahvé tu Dios, que está en medio de ti, es un Dios celoso. No sea que estalle el furor de Yahvé tu Dios y te haga desaparecer de la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Bueno, es el mismo pasaje, es el mismo libro, Deuteronomios, pero
nos lo sigue recalcando, nos lo sigue recalcando. Ya ves que dice allí, los dioses que tenían los egipcios, los dioses que tenían los, allí nos da como unas 3 listas de personajes que habían allí, de grupos, porque, como si me lo repites otra vez, por favor. Sí. Temerás a Yahvé tu Dios, a él servirás e invocarás su nombre si debes hacer algún juramento. No vayas tras dioses extraños, tras los dioses de los pueblos que te rodean, porque Yahvé tu Dios, que está en medio de ti, es un Dios celoso. No sea que estalle el furor de Yahvé tu Dios Gracias. Hasta allí. Ahí está. Los dioses que tenían los pueblos. Entonces, los israelitas tenían un solo Dios. Y también nosotros, los cristianos, tenemos un solo Dios. No tenemos otros dioses. No podemos ir nosotros diciendo que los dioses me ayuden, que los dioses. No. Eso es pecado. Que el Dios Todopoderoso me ayude, que el Dios Todopoderoso me haga el milagro. Josué. Vamos a ver el libro de Josué, capítulo 7, versículo 6. Yo todavía no lo encuentro. ¿Lo tienes, Liz? Josué 7, 6. No, ese de acá, en lo blanco. Josué. 7, 6. Sí, nada más el 6, tío. Sí, nomás. Esto. Entonces Josué rasgó su ropa y estuvo postrado con el rostro en tierra ante el arca de Yahvé hasta la tarde. Él y los ancianos de Israel se echaron polvo en sus cabezas. Palabra de Dios. Ahora vamos a ir viendo. Ya vimos que Dios prohíbe otros dioses falsos, que Dios prohíbe la idolatría. Y ahora vamos a ir viendo a ver qué son los signos de poder mirar de que si estás adorando otro Dios o a Dios verdadero. Por lo tanto, no sé si a ustedes les han dicho que en el momento que te hincas estás adorando. Por ejemplo, si yo me hinco enfrente de esta imagen, alguien me va a calumniar que yo la estoy adorando. Pero el libro nos está diciendo que Josué, delante de la arca, el arca de la alianza no era Dios. Y Josué se rasgó las vestiduras y se postró. Postrarse es tirarse pecho al suelo, no es nomás hincarse, todavía es una reverencia más grande que el hecho de hincarse. Repítelo, por favor. Y Josué lo hizo enfrente de la arca. Y no quiere decir que porque hizo eso, él está pecando. Él no estaba adorando la arca. Él no estaba pecando en ese momento. Entonces Josué rasgó su ropa y estuvo postrado con el rostro en la tierra ante el arca de Yahvé hasta la tarde. Él y los ancianos de Israel se echaron polvo en sus cabezas. Palabra de Dios. Entonces, sigue. Vamos a ver, ahora Josué nos sigue hablando allí. Vamos a ver qué nos sigue hablando Josué. Josué nos vuelve a hablar otra vez en el capítulo 24, versículo 14 al 18.
Ahora pues teman a Yahvé, sírvanle con sinceridad y fidelidad. Eliminen los dioses a los que sus padres sirvieron tanto más allá del río como en Egipto, y sirvan a Yahvé. Pero si no quieren servir a Yahvé, elijan ahora a quién servirán, o bien a los dioses a los que sus padres sirvieron más allá del río, o bien a los dioses de los amorreos en el país donde viven. Lo que es, y yo y mi familia serviremos a Yahvé. El pueblo respondió, por ningún motivo abandonaremos a Yahvé para servir a otros dioses, porque Yahvé nuestro Dios fue quien nos hizo subir con nuestros padres desde Egipto y nos protegió a lo largo del camino por donde íbamos y en medio de todos los pueblos por donde pasamos. Yahvé fue quien expulsó delante de nosotros a todos esos pueblos, como también a los amorreos que vivían en este país. Serviremos pues a Yahvé, Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Ok. ¿Quién es Josué? Josué es un jovencito que iba en el grupo de los israelitas. Porque hablamos mucho de Moisés, pero a veces no hablamos de Josué. Moisés es el que comenzó a sacar los israelitas de Egipto. Pero no sé si ustedes también ya han escuchado esta palabra de que en el transcurso de que iban caminando les faltaba agua por los recursos del desierto, no había agua. Entonces Dios les dijo, ve y toca esa piedra y de esa piedra va a salir agua. Pero por el estrés que sentía de la gente del pueblo, que ya le decían, Moisés, tenemos sed, queremos agua, o vas a morir, y todo eso. Entonces Moisés estaba estresado. Él no es que fuera desobediente, pero ya estaba estresado de ese pueblo cabezón, que no entendía. Entonces cuando Moisés fue a la piedra y no la tocó como Dios le había dicho, él la tocó 2 veces y como un poquito enfadado. ¿Sabes qué? Eso fue suficiente para que Dios le dijera, a ti te había elegido que llevaras mi pueblo a la tierra prometida, pero desobedeciste mis órdenes. Así es que por lo tanto, tú ya no vas a poder llegar a la tierra prometida. Párate en este cerro, en lo alto, y date lujo nomás de mirarla, porque tú ya no vas a entrar. Entonces, ¿quién tomó posesión del liderazgo de Moisés? Josué tomó el liderazgo de Moisés. Entonces, cuando Josué seguía en ese éxodo, ya habían cruzado el río. Digamos que este era el lado de donde estaban los amorreos. Ellos pasaron por donde estaban los amorreos. Pero en ese transcurso los amorreos eran paganos, tenían otros dioses. Y ellos iban aprendiendo de los amorreos en vez de ir siendo obedientes a las cosas de Dios. Josué, cuando tomó el liderazgo, entonces cruzaron el río. Ya cuando estaban de este lado del río, ¿qué les dijo Josué? No traigan lo que ustedes aprendieron de los amorreos. ¿Y qué dice? Yo y mi familia adoraremos solamente un Dios. No vamos a adorar esos dioses amorreos. Y eso es lo que nos está pidiendo las Escrituras. Y Josué es el que llevó el pueblo de Dios a la tierra prometida, donde les había prometido que manaría leche y todas las cosas buenas y miel. Josué 24. Pues bien, dijo José, voten ahora los dioses extranjeros que tienen entre ustedes y vuelvan su corazón hacia Yahvé, el Dios de Israel. El pueblo dijo a Josué,
Nosotros serviremos a Yahvé y haremos caso a su palabra. Ese día estableció Josué una alianza con el pueblo, le impuso un estatuto y una regla en Siquem. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Ya ven, nos sigue hablando todavía de Moisés, nos sigue hablando del transcurso del pueblo de los israelitas. Y entonces, ya después de que Moisés les ha hablado de todo esto, del pecado, de que lo dejen atrás y que se vuelvan a Dios, y entonces hizo una alianza con su pueblo. Seguimos con Josué, ¿verdad? Okay. Josué 5, 13. 13, 15. Del 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, le levantó la vista y vio a un hombre de pie delante de él, con una espada desenvainada en la mano. Josué fue donde él y le dijo: ¿Estás en favor